Hola, ya les doy la bienvenida a un nuevo encuentro con la historia. ¿Te gusta la ingeniería civil? ¿Te apasiona la historia de tu país? Pues hoy estás de pláceme. Estaremos dedicando nuestro espacio a una importante y majestuosa obra arquitectónica, al túnel de la Bahía de La Guana. Y ya estamos aquí en busca de la verdadera historia desde el lugar. Este túnel circula por debajo de la Bahía de La Guana y está considerado entre las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana. Pero ¿qué dio origen a la construcción de un túnel submarino? ¿Por qué no construir un puente que uniera Guana del Este con Ciudad de La Guana? A esta y otras interrogantes le estará dando respuesta a un invitado especial de nuestro espacio. Acompáñenme. Profesor Rubén, bienvenido una vez más a Desde el Lugar. Un placer tenerlo de vuelta con nosotros. Gracias por la invitación, creo que es algo muy importante para mí. Profe, sin duda es una maravilla este túnel, pero ¿no cree que hubiese sido mejor construir un puente? Sí, realmente la idea del puente fue válida en un tiempo determinado, incluso a inicios del siglo. Entre los años 1910 y 1912 hubo un proyecto por Dionisio Velasco, tenía la idea de construir un puente en la avenida del Puerto hasta La Cabaña. Un puente que tomaba los modelos de los puentes norteamericanos y eso hubiera sido muy bello para La Habana, engalaba La Habana, además era una vía de comunicación muy rápida. Sin embargo, hubo oposición a este puente, sobre todo el Congreso norteamericano se opuso a este proyecto por varias razones. En primer lugar, Cuba es una isla afectada por problemas climatológicos, sobre todo huracanes. Esto podía provocar un derrumbe del puente y esto obstaculizaba la entrada a la bahía. Y lo más peligroso, en caso de guerra, lo primero que se iba a destruir era el puente que atravesaba la bahía, obstaculizaba todo lo que era la entrada a la bahía y lógicamente era un gran problema. Por lo tanto, el proyecto fue quedando y al final, bueno, ya ustedes conocemos la historia del túnel de la bahía. Claro, ¿y cuáles eran los objetivos de la construcción de este túnel de la bahía? Se hacía muy difícil, porque el traslado a La Habana había que bordear toda la bahía por regla Guanabacoa para llegar entonces a la comunicación con La Habana del Este. En La Habana del Este se ubicaban las playas, además era una zona que desde inicio del siglo fue vista por la burguesía como un lugar de esparcimiento y entonces tenía un interés más particular ese lugar. Entonces, para llegar allí era muy difícil la llegada debido a las condiciones, el mismo terreno, no había vías de comunicación. Posteriormente se construye Villa Blanca, pero lo que existía era la carretera central, una carretera que ya tenía más de 20 años, por lo tanto se aglomeraban los carros, todos los tipos de vehículos y era muy difícil. Por lo tanto, buscar una salida directa que atravesara la bahía creo que era la vía más segura para todos los intereses, tanto económicos, políticos como turísticos. Claro, profe, entonces queda claro que uno de los principales objetivos era unir la ciudad de La Guana con Habana del Este y La Habana del Este con la parte de la ciudad de La Guana, ¿es así? Sí, es así. En los proyectos iniciales se tenía en cuenta que La Habana del Este iba a ser el centro político-administrativo de La Habana. O sea, toda la ubicación iba a quedar allí. Incluso se hicieron los planos de la ciudad, cómo iba a quedar estructurada. Quiere decir que esa zona de Habana del Este iba a ser el centro de la ciudad. Pero teniendo en cuenta las características propias, necesitaba una vía de comunicación que fuera más efectiva. Se pensó a principios del siglo en el puente, pero esto no daba resultado porque ya vimos los obstáculos, incluso el propio gobierno norteamericano se opuso. Sin embargo, la necesidad de una vía rápida de comunicación fue la que llevó a este proyecto. El primer túnel que se construyó en Cuba fue el túnel de línea, comenzando su construcción en 1951 y terminado en 1953, el cual contaba con ventiladores extractores que se colocaron desde el principio y sus funciones eran controladas automáticamente y una capacidad de 2.500 autos por senda y por hora por aquel entonces. En la década del 50, Cuba fue protagonista de la modernidad constructiva y tecnológica de entonces, al proyectarse y finalmente disponer de 3 túneles: el túnel de la Bahía de La Habana, al que está dedicado nuestro espacio, el túnel de línea y el túnel de Quinta. Por su parte, el túnel de Quinta, como es comúnmente llamado por los lugareños, tiene 2 vías en cada sentido: acera para el tránsito a ambos lados y teléfono de emergencia, sistema contra incendios y un sistema de drenaje. Gracias a ello, hubo un alivio del tráfico sobre el puente del río Almendares.
Profe, continuamos el recorrido por las inmediaciones del túnel de la Bahía de La Guana, pero me surge una duda. ¿Cuál es el sistema de drenaje de este túnel? Sí, realmente es una pregunta muy interesante porque cuando hablamos de la construcción del túnel de la bahía, pensamos, bueno, la construcción, los tubos y demás. Pero ¿cómo se va a crear las condiciones óptimas para que esto sea una vía de circulación de personas? Entonces hay que ver, si ustedes observan allá al final tenemos un local que representa algo. O sea, cuando se concibió esta obra, se concibió lógicamente todos esos aspectos. Primero, el drenaje. Este era un lugar, es la entrada a la bahía, que significaba lógicamente por donde van a circular barcos. Es un movimiento de la corriente propia de la bahía. Entonces, había que buscar una forma que posibilitara crear una construcción que sin afectar toda la parte natural del contorno. Sobre esta base entonces se crea esta localidad, se crea estas condiciones, se hace drenaje, pero no solo el drenaje, sino además por las propias condiciones. Ustedes después vamos a observar más con detenimiento cómo esta es una zona donde los ciclones, las propias condiciones del clima, la erosión propia de la cercanía al mar, hace que se deterioren muy rápido todas las construcciones que tengan metales. Y esto llevó también a todo un tratamiento. Se le hizo circulación directa, incluso se armó de electricidad, de alumbrado, de toda una serie de condiciones que favorecían el drenaje. Pero además, y lo veremos más adelante, hay compuertas, que eso significaba que en caso de un ciclón o condiciones climatológicas difíciles, estas compuertas cerraban y evitaban que el túnel quedara inundado de agua en momentos determinados. O sea que se pensó en todo, porque el proyecto creado incluía toda la atención propia y estilística del local. Así es, profe. Incluso estaba buscando información cuando me preparaba para hacer este programa y encontré que este túnel presenta elementos complementarios, como por ejemplo las compuertas de ras de mar que usted mencionaba, pero además también la ventilación interior, la iluminación, incluso protección contra incendios. ¿Es cierto esto? No, todo eso es cierto. El túnel es una obra maestra. Incluso una de las cosas que yo quería destacarte, que cuando se hace un análisis de las grandes construcciones arquitectónicas de Cuba del siglo pasado, se considera el túnel de la bahía como una de las 7 obras, de las 7 maravillas arquitectónicas cubanas, quiere decir por su construcción. Recuerda que es una obra que superó hasta los modelos norteamericanos. La construcción del túnel se hizo a base de una compañía francesa de Marsella, que se encargó de llevar a partir de este periodo, estamos hablando 1957, 1958, la construcción del túnel de la bahía. Y en ese proyecto quedó constituido todos estos elementos que tú me estás manifestando. Incluso se revistió en los tubos interiores, porque estamos hablando de 2 tubos de concreto fundido directamente con todos sus materiales, que se introdujeron después en forma de flotación al lugar donde se había excavado una zanja de 80 metros con una profundidad determinada. Incluso como era roca calcárea y roca caliza a veces muy propensa al derrumbe, se hizo necesario rellenar de rocoso gran parte de esa zanja. Sobre ella se pusieron estos tubos y a partir de aquí entonces se tuvieron en cuenta los ruidos, porque una de las grandes preocupaciones era el eco. Exacto. Los mismos ruidos de los carros al pasar provocaría un eco y esto podía provocar derrumbes. Se revistió de una serie de losas que evitaban el eco que afectara la propia circulación. O sea, se fue armando de una serie de particularidades, de características que hicieron de la obra algo muy novedoso para el momento en que fue construida. Túneles, los más sorprendentes del mundo. 6. Túnel de Laerdal. Este fabuloso túnel conecta a Laerdal y Aurland, al oeste de Noruega. Es el más largo del mundo. Tiene una longitud de 24,5 kilómetros. Como es muy largo, los ingenieros pensaron en dotarlo de ciertas características para aliviar el cansancio, aburrimiento y evitar la claustrofobia, por lo que este túnel es prácticamente una gran caverna luminosa.
cada 6 metros se pueden observar formas muy coloridas. Además, pensaron en dividir el túnel en diferentes secciones para que el viaje sea menos tedioso, ya que de esa manera se crea la ilusión de estar viajando por túneles más pequeños. En dichas secciones se puede descansar por un momento o hasta casarse, como lo hizo una pareja. 5. Túnel Guoliang. Este impresionante túnel se encuentra en las montañas Taihang, en la provincia china de Henan. Se creó en 1972 cuando un grupo de aldeanos decidieron realizar esta maravilla que los ayudó a comunicarse con el resto del país y que además, cuando abrió sus fronteras a turistas, se convirtió en una gran atracción. Tiene una longitud de 1,2 kilómetros. 4. Túnel de Shongnanshan. Se ubica bajo las montañas de Qingling, en una provincia de China, y tiene una longitud de 18,02 kilómetros. Esta distancia lo convierte en el segundo túnel de carretera más largo del mundo y la más grande infraestructura de 2 tubos que se ha construido hasta el momento. Además, también proporciona un aspecto visual muy agradable, ya que cuenta con iluminación normalmente de color rosa y morado. En algunos tramos cuenta con proyecciones de nubes en la parte superior, estampados y presencia de plantas artificiales. 3. Túnel Mirador del Bund. Este es un túnel chino, abarca el río Huangpu y conecta al Bund de Shanghái con Luji a Zui. Tiene una longitud de 647,7 metros. Este túnel cuenta con efectos audiovisuales y luces muy psicodélicas que te dan la impresión de estar viajando en un túnel del tiempo, como en las películas. Tiene el objetivo de aparentar un viaje al centro de la Tierra y es una de las 5 atracciones más llamativas de Shanghái. 2. Túnel bajo el mar que une a Europa con Asia. Este es un túnel de 13,6 kilómetros de longitud. De estos, 1,4 kilómetros se encuentra bajo el mar. Atraviesa el estrecho de Estambul y reduce el viaje entre el continente asiático y el continente europeo a tan solo 4 minutos. Es una construcción muy asombrosa porque este proporciona el viaje más corto en la historia para ir de un continente a otro continente. Al principio se planeó solo para usarlo como una conexión ferroviaria. 1. Túnel de Hueshan. Es también conocido como el túnel de la montaña de Nevada. Conecta a Taipei con el condado de Jilan, esto en la isla de Taiwán. Es considerado el 5º túnel de carretera más largo del mundo. La obra se extendió aproximadamente 15 años, ya que durante las excavaciones realizadas hubo muchos derrumbes de tierra, entre otros contratiempos. Pese a eso, el túnel cuenta con sistemas de vigilancia, así como emisoras de radio que proporcionan entretenimiento durante el recorrido de los viajeros. Profe, seguimos recorriendo el túnel de la Bahía de La Habana. Llegamos hasta la entrada a la parte este. ¿Qué características de forma general presenta esta obra? Sí, como habíamos dicho en el recorrido anterior, esta obra de ingeniería civil tiene sus particularidades. Si observamos en esta parte este, las características son diferentes a la otra entrada que habíamos analizado y eso tiene su explicación. ¿Qué ocurre en esta parte este? Las rocas que aquí son rocas calizas, rocas que eran muy propensas a los derrumbes, entonces hubo que buscar un método que propiciara evitar cualquier tipo de situación. Se le hizo un revestimiento metálico y todo esto favoreció a la entrada. Además, el espacio aquí es mucho mayor, por eso vemos una entrada más espaciosa con ciertas características. Es una profundidad de 14 metros, por lo tanto eran tubos cilíndricos que se iban a introducir a lo largo de 733 metros con un ancho de 20 metros. O sea que era una obra con sus características. Ya habíamos explicado toda la parte de estructura, incluso de condiciones creadas para evitar cualquier tipo de situaciones, incendios, incluso inundaciones, cualquier tipo de realidad.
Por lo tanto, la obra fue concebida con estas características. Yo repito la idea, fue una obra que desde que se creó revolucionó toda la obra de ingeniería civil del país, incluso modelos que se habían creado, porque esto fue una obra que tuvo más de 200 proyectos y al final venció un proyecto que tenía estas características. Habíamos hablado que la figura más importante, el ingeniero José Menéndez, fue partidario y a pesar de los obstáculos que presentó, fue una obra que tuvo todo el éxito necesario por las características, por los objetivos que se había propuesto y sobre todo por los problemas que iba a resolver, especialmente la comunicación entre la ciudad y toda esta parte, todo este proyecto que había de estructura de una nueva ciudad de La Habana. Profe, seguimos analizando las principales características de esta importante obra. Me gustaría conocer la importancia que tiene como tal el túnel de la Bahía de La Habana. Sí, es cierto. Cuando se hizo el proyecto del puente tenía sus objetivos urbanísticos y comerciales. Sin embargo, ya vimos los obstáculos y por qué no se construyó un puente. A partir ya de este proyecto, recuerden que es un proyecto que se hicieron varias versiones hasta que una compañía francesa de Marsella se encargó de la obra, llevó a la práctica la obra, sobre todo para cumplir objetivos muy específicos. Primero, la vía de comunicación. De la otra manera, había que dar toda la vuelta a la bahía, insertarse en la carretera central y esto implicaba lógicamente más demora porque era atravesar toda la parte de Guanabacoa, la zona de Regla, para llegar a la parte de la carretera central e insertarse a esta comunicación. Ahora, al existir un túnel con estas particularidades, insertaba muy rápido a la comunicación. Pero además hay algo que yo creo que es significativo. Este proyecto se hizo con esta compañía francesa. Sin embargo, ¿cómo se llevó a la práctica? Porque se tenía que desembolsar un capital de más de 28 millones de pesos para ellos, que es bastante dinero. Entonces, ¿cuál fue el canje que estableció el gobierno con la compañía francesa? Sobre todo, la compañía francesa iba a tener utilidades desde el punto de vista y beneficios de la industria azucarera. O sea que el canje no era a través del dinero, sino a través de la producción de azúcar. Esta compañía y otras francesas se encargarían de comprar a Cuba a precios módicos del azúcar y esto haría un canje al precio de la construcción del túnel. Que el Estado, incluso los propietarios, porque hay que hablar de eso, yo creo que es otra de las particularidades de la importancia de lo que estamos hablando. Era una particularidad, toda esta parte de La Habana tenía sus dueños. Y estos dueños lógicamente aceptan la construcción, pero que se les pagara la utilidad también. Y esto se estableció un convenio con estos dueños que dejaron pasar la carretera. Y entonces a partir de las recaudaciones que esto iba a propiciar, se construye la carretera monumental. ¿Por qué la monumental era tan importante? Porque la monumental es la encargada de comunicar la bahía, o sea, el túnel de la bahía con Villa Blanca. Villa Blanca se había construido en 1954. Y ahora la construcción del túnel termina en mayo del 58, por lo que estamos hablando de que el Estado prácticamente no desembolsó un medio del arca nacional, porque fue empleado a través del canje con el azúcar y los propietarios con todos los impuestos que se pusieron fueron los encargados de construir la monumental, la gran vía monumental. Entonces, bajo estas circunstancias es que se construye el túnel de la Bahía de La Habana. Sí, sobre esta base. Es importante porque ahí cae la historia nuevamente. Cuando Batista da el golpe de Estado y a partir del año 52 se inicia el gobierno de Batista, la tiranía de Batista, dentro de sus proyectos económicos estaba uno que se llamaba política de gastos compensatorios, que en otras palabras era un plan de obras públicas que incluía el túnel de la bahía. Este proyecto de gastos compensatorios implicaba una alta demanda de dinero para la sufragar porque el Estado no podía sufragar todos los gastos. Para ello hubo que pedirle a compañías norteamericanas un préstamo por más de 250 millones de pesos. ¿Cuál era el objetivo? Observa el título de la obra, gastos compensatorios. El gobierno decía que se iba a invertir una gran cantidad de dinero, el país se iba a endeudar con compañías norteamericanas, pero iba a traer como resultado la cantidad de trabajadores porque esta misma obra empleó más de 1.500 obreros. Por lo tanto, se emplearon obreros para la construcción, pero realmente la cantidad de dinero desembolsado no reemplazaba toda la cantidad de desempleo que había en nuestro país. Por lo tanto, fue una obra, un plan de obras públicas que, te repito, tiene un objetivo económico, en primer lugar,
desde el punto de vista de comunicación urbanístico y sobre todo ecológico, porque es una vía rápida sin afectar el medio ambiente. Creo que es una obra monumental, por eso es de las 7 grandes maravillas del siglo pasado de la ingeniería civil cubana. Así es, profe, y una obra tan importante como esta y con tantos años de haber sido construida, ¿han existido derrumbes, accidentes grandes que han estado afectando a muchas personas o no? Si vamos a hablar de la obra y su carácter monumental, creo que ese es uno de los grandes méritos que tiene. Es una obra muy segura. Miren los años, se inauguró el 31 de mayo de 1958 y miren la fecha que estamos. Es verdad, desde el proyecto inicial se había dicho que cada 10 años se tenía que hacer una reparación para evitar cualquier tipo de situaciones. Recuerden que estamos al lado de la costa, la erosión, toda una serie de implementos climáticos que podían afectar la propia obra. Sin embargo, toda la construcción de la obra aseguraba que estos detalles fueran vistos y evitar cualquier tipo de situación. Ya en 1987, desde el 59, triunfa la Revolución Cubana, el gobierno cubano se hace cargo de la obra, incluso llegó a terminar de pagar la deuda en 1979, 20 años después. Ya el gobierno se encarga de esta obra completamente. En 1987 se hace una pequeña reparación en detalles, pero en el 2000 se le hizo una reparación capital al túnel, sobre todo porque se tuvo en cuenta toda esta parte de ese aseguramiento, incluso se le inyectaron a la parte metálica compuestos químicos para alargar un poco más la erosión, se pintó, se le puso nuevas formas de comunicación, cámaras, o sea, se modernizó el túnel de La Habana. Y eso es lo que ha hecho que sea una vía de comunicación muy segura, por eso es que no ha ocurrido ningún tipo de accidente por esta vía. Profe, gracias como siempre por la información aportada, que estoy seguro a nuestros televidentes le encantará. Le agradezco siempre el hecho de que usted acuda a nuestra invitación para hablarnos sobre la historia de obras tan importantes como el túnel de la Bahía de La Habana. No, realmente esto para mí es un mérito también, primero contar con todos ustedes, pero hablar de algo que me gusta conversar, de la historia, de cómo se construyeron determinadas obras, conocer nuestra propia historia. Y ya, si esto se logra, creo que el objetivo está logrado. Siempre desde el lugar. Desde el lugar. El túnel de la calle Línea de El Vedado gozó de un buen diseño, proyecto y construcción elaborados por ingenieros y constructores cubanos. Por aquellos días la gente se preguntaba que ¿por qué un túnel y no un puente? Lo cierto es que el tráfico entre las zonas de Marianao y El Vedado hacia y desde La Habana contaban con el puente Almendares, el puente de hierro y el puente Pote. En los túneles de Línea y Calzada ha habido interrupciones debido a las inclemencias del tiempo que arrastra grandes lluvias. A finales del siglo pasado se hicieron remodelaciones en los sistemas de iluminación en ambos túneles, así como limpieza de drenaje y pavimentación fundamentalmente. Estas monstruosas máquinas trabajan en un mundo donde no existe la luz del sol, construyendo enormes túneles subterráneos a través de tierra y roca sólida. El resultado, obras impresionantes y complejas, incapaces de ser creadas por la mano del hombre sin la ayuda de la tecnología. Conocidas como topos o tuneladoras, su viaje a las profundidades comienza con la construcción de un pozo que llega hasta el nivel del futuro túnel, tras lo cual la máquina es bajada en partes hasta el fondo para ser armada, y una vez que está completa, se dirige hacia la pared para abrir un agujero por el que se introduce en el suelo. Su principal herramienta de trabajo es una imponente placa giratoria cubierta de dientes que también tienen su propio movimiento de giro y misma que ejerce presión contra la tierra que tiene al frente usando un potente sistema hidráulico a fin de desintegrar cualquier material que se interponga en su camino. A medida que la tuneladora avanza, toda la tierra y fragmentos de roca que van siendo excavados caen entre los agujeros que tiene la placa, desde donde pasa a una cinta transportadora que atraviesa todo el largo de la tuneladora, la cual finalmente deja esos desechos en algún lugar donde puedan ser removidos por otros vehículos. Uno de los aspectos más impresionantes de estos poderosos topos mecánicos es que no solo se limitan a hacer un simple agujero en el subsuelo, sino que al mismo tiempo que lo van haciendo, también lo refuerzan con concreto para evitar que el túnel colapse bajo todas las numerosas toneladas de tierra que se encuentran sobre él. Armadas con la curvatura perfecta para el tamaño del túnel y diseñadas para encajar con precisión milimétrica, las placas de concreto que recubren la estructura son colocadas en su lugar usando un brazo mecánico
mecánico que gira de forma tan precisa que es capaz de colocar cada pieza en su sitio. Una vez que se completa un nuevo anillo del túnel, la excavadora apoya una serie de cilindros hidráulicos en el borde de este y lo usa como punto de apoyo para desplazarse hacia el frente, presionando una vez más su placa giratoria contra la tierra para seguir abriendo camino entre las inmensas profundidades. Así, paso a paso, estos colosos mecánicos recorren lentamente el mundo subterráneo en travesías que a veces pueden tomar años, como fue el caso de la gigantesca Bertha, que a pesar de su increíble disco de 17 metros de diámetro, necesitó 3 años para atravesar una distancia de 2.800 metros después de una larga serie de fallas mecánicas y retrasos. Igual que el inicio del túnel, el final también es un pozo, por lo que destruir la última pared de roca es un verdadero evento, en donde luego de mucho trabajo, la tuneladora finalmente vuelve a ver la luz después de días en las profundidades de la Tierra. Habiendo terminado su difícil trabajo, el imponente artefacto es reducido nuevamente a piezas, las cuales son sacadas con grúas del pozo de salida, tal y como se hizo en un inicio. Una vez que se retira la tuneladora, finalmente llega el momento de comenzar el trabajo de acondicionar la construcción con todos los sistemas que convierten a estos túneles en obras sumamente complejas y necesarias para la existencia del mundo moderno. Para quienes lo visitan, el túnel de la Bahía de La Habana representa una de las 7 maravillas de la ingeniería civil en el siglo XX. También es una identidad que representa a la capital cubana. Quienes lo atraviesan pueden llegarse hasta las hermosas playas de Habana del Este, llegar hasta el poblado de Cojímar o sencillamente disfrutar de la historia desde el Parque Histórico Militar Morro Cabaña. Nosotros ya estamos terminando. Nos encontraremos próximamente, siempre en busca de la verdadera historia desde el lugar.